AGN, Prensa Sindical. Podcast. Roberto Zuckerman, el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, dialogó con Palabra Sindical sobre la situación laboral de la provincia. Decíamos en un principio que es muy común en algunos debates dar cuenta de que trabajo y empleo son sinónimos. En realidad son cuestiones distintas. Podríamos decir que hay trabajo en la Argentina, pero que no hay empleabilidad en torno al trabajo. Y esta es una construcción social también que ha hecho el neoliberalismo para poder impulsar fraccionamientos e impulsos negativos en esto que nosotros consideramos el empresario del yo, donde un trabajador es aislado de su comunidad y de su conjunto social y va perdiendo identidad para identificarse con otras identidades que le son ajenas. Allí la operación que se produce es el borramiento de la conciencia social. Pero también hay un trabajo del gobierno nacional y popular, conjuntamente con los gobiernos afines en las distintas provincias, que impulsan esta idea de recuperar esa conciencia social. Lo importante es saber cómo se genera esto. Vamos a tratar de indagar en esta cuestión y también en la generación de empleo con una entrevista importante, porque estamos en comunicación con el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Roberto Zuckerman. Roberto, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a Palabra Sindical. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, Roberto, estamos obviamente en un momento muy complejo de la República Argentina, con una crisis que se agudiza, pero que viene de arrastre. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo en la Argentina, sobre todo en provincias como la de Santa Fe, y de qué hablamos también cuando hablamos de empleo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, como vos acabás de decir, ¿no? Nosotros entramos a la pandemia como país, como se contagia una persona que tiene factores de riesgo, ¿no? Es decir, no entramos sanos a la pandemia, entramos con recesión, con inflación, con tasas de interés impagables, con una deuda externa que recién ahora podemos quizás empezar a cerrar, por lo tanto entramos en las peores condiciones, fruto de 4 años de políticas neoliberales. Por lo tanto, nosotros percibíamos cómo había un desempleo por goteo, ¿no? Cómo venía el empleo cayendo por el tobogán, y obviamente cuando empezó la pandemia ese tobogán se terminó y el empleo cayó aún más, ¿no? No afortunadamente, sino por decisiones políticas muy importantes del gobierno nacional, sobre todo, permitieron que esos sectores de la economía que se vieron muy afectados, tuvieran un colchón, ¿no? Digo, el Estado Nacional puso un colchón para eso. Y no solamente con una medida, digamos, que es muy fácil de tomar, si se quiere, que es el de prohibir despidos, sino justamente generando una política de subsidio en los salarios, ¿no? Esto del ATP, de poder pagar tantos salarios de trabajadores, y la verdad es que eso en la provincia de Santa Fe estamos hablando de números de entre 170.000 y 190.000 trabajadores, de aproximadamente 20.000 empresas. Si hablamos de la IFE, hablamos de 700.000 beneficiarios y beneficiarias. Es decir, estamos hablando de un esfuerzo muy grande del Estado, de una decisión de emitir moneda, porque indudablemente al no tener recaudación, al no tener crédito externo, no le quedó otra al país que emitir una política que por supuesto nosotros respaldamos, con obviamente los riesgos que podría tener si esto se sostiene, digamos, a largo plazo, pero indudablemente en ese momento era fundamental. Pensemos que solo la IFE son 90.000 millones de pesos por mes, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, digo, esa era la situación en general en la provincia de Santa Fe. Nosotros, por tener una matriz económica muy vinculada al campo, hemos podido, digamos, en gran medida tener una actividad económica muy importante en ese sentido, ¿no? Es decir, se pudo levantar la cosecha, se pudo llevar a puerto, acopiar, elaborar alimentos, desde harinas, aceites, todo tipo de alimentos, lácteos, la actividad frigorífica.
Es decir, realmente eso funcionó muy bien, todo lo vinculado al campo funcionó muy bien, la maquinaria agrícola que tiene más de un 60% de producción en la provincia de Santa Fe, también ha funcionado muy bien, como hace tiempo no funcionaba, ¿no? Digo, nadie se quiere quedar con los pesos, hay un excedente del campo, digo, bueno, eso también hace que se empiece a mover la economía, digamos, y todas las industrias conexas a esa maquinaria agrícola, como por supuesto en otros sectores que todavía lamentablemente no han podido ni siquiera arrancar, y otros que estuvieron muy mal, como la construcción, que estuvo paralizada, pero cuando empezó a funcionar, bueno, también, ¿no? Esta cuestión de no querer quedarse en pesos, de no tener la posibilidad de ir al dólar, de no tener buenas tasas de interés, bueno, ha hecho que también la construcción tenga muy buenos números y realmente hoy esté funcionando a pleno. Roberto, mencionaste recién la ayuda que el Estado le dio a los sectores empresariales para poder subsistir y pasar en esta crisis, y también en parte a un sector de los trabajadores. ¿Cómo se hace para romper esa matriz que domina gran parte del pensamiento nacional, que por un lado el capital privado exige tener tasas de ganancias y rentabilidad mucho más grandes, después cuando las tienes se las lleva del país, y cuando viene la crisis pide que el Estado intervenga para ayudarle a cambiar la crisis? Porque da la impresión de que somos socios en las pérdidas, pero nunca somos socios en las ganancias con este capital. ¿Cómo se hace para romper eso, más allá de la ayuda obvia que hay que gestar en este marco, ¿no?, de crisis? Pero también uno piensa, es difícil entender cómo algunos sectores empresariales se han capitalizado durante 4 años en dólares y no puedan afrontar tal vez 2 o 3 meses, no que paralizan totalmente su función, sino que tal vez ganan un poco menos de lo que ganaban. Sí, absolutamente, esto que vos planteás, yo coincido, ¿no? Es como la paradoja del sentimiento sobre el Estado, ¿no? Digo, es el Estado que me molesta, el Estado que interviene, el Estado que se mete en mi libertad, digamos, todo esto, hasta que lo necesito, ¿no? Entonces, ahí ¿dónde está el Estado, no? Digo, esto los sectores liberales, digamos, lo han tenido presente y han abusado, digamos, de eso, indudablemente, ¿no? Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es llevar adelante un programa de gobierno desde el punto de vista económico y productivo que ponga el ojo en las pymes. Nosotros tenemos no menos de un 80% de nuestra matriz económica que tiene que ver con las pymes, que además son las que más empleo dan y las que más complicadas están, porque en definitiva, como bien lo decís vos, hay grandes empresas, digamos, que siempre salen bien paradas, que siempre hacen grandes negocios, digamos, que son formadores de precios, que forman parte de la patria contratista. Digo, esto está claro, digamos, ¿no? Pero son las más grandes y son las menos. Lo que sí tenemos, que es una cosa que uno también percibe a la hora de recorrer toda la provincia, como me pide el gobernador Omar Perotti, es bueno, la preocupación de las pymes por bueno, las cargas tributarias, digamos, por no llegar muchas veces a tener acceso al crédito, digamos, de manera conveniente, con bancos que claramente le prestan al que no necesita. Entonces me parece que nosotros nos debemos una política muy fuerte de trabajo con las pymes, de incentivar justamente esa producción, de que puedan tener capital de trabajo, de que puedan acceder a inversiones para poder crecer. A mí me parece que esa es la clave, ¿no? Digo, por otro lado, obviamente, una gran decisión política y un gran consenso para ponerle freno, digamos, a la especulación y a estas grandes corporaciones. Pero me parece que nosotros necesitamos trabajar muchísimo con las pymes, porque son las que peor la pasan en estos momentos y las que, insisto, más mano de obra van a generar y más necesitan crecer para además tener igualdad de oportunidades para jugar, digamos, contra esas grandes empresas que generalmente después las terminan funcionando, ¿no? Hablamos de contexto, hablamos de crisis y tenemos que hablar también, porque lo mencionaste, de especulación, y nos surge el nombre de Vicentín, que hoy se traduce en Tenaris y que también se traduce en Algodonera Avellaneda. Bueno, esto los atravesó también y hubo que tomar decisiones. ¿Cómo está la situación y cuál va a ser la política que va a tomar el gobierno de Santa Fe y el Ministerio de Santa Fe también para proteger las fuentes de trabajo, que son las que están en amenaza?
Sí, son situaciones distintas. La verdad que tenemos muchas cuestiones, ¿no? Y acá también yo quiero apelar a la reflexión, digamos, a todos los sectores, porque una cosa es, digamos, la tensión producida por grandes empresas y especuladoras, y las que han vivido el Estado, la que el Estado es gran acreedor por los préstamos que le ha dado, digamos, de manera irregular, como por ejemplo el caso de Vicentini, o por ejemplo el conflicto que tenemos en la algodonera, donde no pueden distinguir la separación, digamos, lo que puede llegar a ser un conflicto de encuadramiento sindical con un reclamo genuino de los trabajadores, que va a seguir estando mientras no se satisfaga, más allá de donde estén afiliados. Digo, esa es una situación, y por supuesto que uno, ahí yo le he puesto el cuerpo, he ido personalmente a 2 audiencias de las 7 que tuvimos a Reconquista, hemos hecho todos los esfuerzos posibles, y lamentablemente, digamos, no hemos tenido la voluntad de la empresa de poder, digamos, arribar a un acuerdo, ni siquiera de sentarse, digamos, para avanzar, ¿no? Y ahí uno ve esta solidaridad malentendida del resto de las empresas de la zona, que en lugar de solidarizarse con los trabajadores que tienen salarios de hambre, se solidarizan, digamos, con un gigante como Vicentín, que tanto daño está causando. Pero digo, lo diferencio de otras cuestiones, porque la verdad es que hoy estamos teniendo muchos también conflictos de encuadramiento sindical, de tensiones entre gremios, que la verdad que yo creo que, digo, si bien es legítimo, digo, siempre, digamos, pelear por afiliaciones y por ese tipo de cuestiones, me parece que hoy es un momento complicado y que genera mayor tensión, y muchas veces de manera innecesaria, ¿no? Yo creo que también hay que prestar la atención a esto. Yo creo que en muchísimos casos los gremios han sido obviamente muy permeables a esta crisis, con acuerdos de cúpula para bueno, sumas no remunerativas, digo, y eso realmente uno lo valora, digamos, porque hemos vivido tiempos y estamos viviendo tiempos muy complicados. Pero también hay veces que creo que hay demasiadas tensiones, en algunos casos, que deberíamos quizás dejarla para un momento de mayor prosperidad, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre vamos a estar, digamos, en pos de la paz social, de acercar a las partes, y eso es lo que hacemos. A veces nos lo piden y a veces ni siquiera nos lo piden, y nosotros intervenimos igual de oficio, porque queremos siempre bajar las tensiones, ¿no? Y obviamente defender los derechos de los trabajadores, pero también tratando de que subsista la actividad económica. Entonces, bueno, estamos en un trajín realmente muy grande. Parecemos bastante bomberos, ¿no? Que estamos ahí apagando incendios. Roberto, para finalizar, ¿es posible en esta Argentina que necesita transferir recursos de arriba hacia abajo, recrear de alguna manera el IAPI que profundizó Perón? Sí, nosotros estamos convencidos que de esto se sale con más Estado, se sale con regulación, se sale defendiendo los derechos de los trabajadores, no se sale con proyectos como el de La Baña, tratando de generalizar una indemnización que se paguen los mismos trabajadores, o que quiera, digamos, eliminar derechos consagrados hace tanto tiempo. Acá también lo que uno apela es a la unidad de los trabajadores. Yo lo veo en mi provincia, yo soy de la ciudad de Rosario, no tenemos una CGT conformada en la ciudad. Digo, por eso digo, esta cuestión de las tensiones muchas veces entre los gremios hace de estas disputas, hace que después no tengamos camino de unidad. Yo creo que todos los caminos y todas las políticas que impliquen para un gobierno peronista, digamos, no, entender que la columna vertebral es el movimiento obrero, trabajar en conjunto, tirar para el mismo lado, digamos, y todas las intervenciones del Estado que se puedan hacer para justamente llevar adelante, sobre todo, como decía antes, ayudas y a las pymes, digamos, es fundamental para volver a crecer. Roberto Zuckerman, ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, gracias por compartir estas reflexiones con nosotros aquí en Palabra Sindical. Un abrazo grande. No, pero por favor, a ustedes. AGN, Prensa Sindical. Podcast.